Partimos entonces. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta octava sesión de nuestro curso, que organiza el Colegio de Antropólogos de Chile. Hoy tenemos a tres invitados. Les voy a presentar a quienes nos acompañan hoy día, que es Margarita Maldonado. Como ella lo señala, es nacida y criada en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida, islas del Atlántico Sur, Argentina, lugar desde donde nos acompaña hoy. Margarita es educadora ancestral, ha realizado un profundo trabajo de transmisión cultural con docentes y estudiantes de diferentes niveles del sistema educativo. Realiza talleres de promoción cultural para la Secretaría de Cultura de la provincia y también es escritora, destacando dentro de sus publicaciones Breve reseña histórica del ser fueguino del año 2002, trabajo que realizó en conjunto con Marcos Antonio López, ambos pertenecientes a la comunidad indígena Rafaela Ixtu. También destaca dentro de su producción Cestería y Ornamentación Selknam del año 2006. Este es un texto que fue publicado con el apoyo de la Municipalidad de Río Grande y otros actores sociales de la provincia. Y por último, destaca un texto que ha tenido dos publicaciones en el año 2014 y el año 2018, que se llama Entre dos mundos, pasado y presente de los Selknam House de Tierra del Fuego. Margarita ha coordinado y participado de múltiples seminarios y actividades culturales en fechas conmemorativas, como por ejemplo el 19 de abril, Día del Indio Americano, el Año Nuevo Aborigen, el 2 de agosto, Fiesta de la Pachamama, el 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Originaria, el 11 de octubre, Día de la Diversidad Cultural, y el 25 de noviembre, Día del Indígena Fueguino, por señalar algunos. Bienvenida Margarita y muchas gracias por acompañarnos hoy. También quiero presentarles a Nelson Soto Santibáñez. Él es antropólogo de la Universidad Católica de Temuco, es fotógrafo y gestor cultural, investigador asociado del proyecto White Landscapes del Laboratorio de Estudios Antárticos en Ciencias Humanas de Brasil. Nelson es magíster en antropología de la Universidad Católica del Norte, la Universidad de Tarapacá, y alumno del programa de doctorado en antropología del convenio entre ambas casas de estudio. Destaca su trabajo etnográfico realizado en la base brasileña Estación Antártica Comandante Ferraz, así como el trabajo de investigación etnográfica e histórica en Punta Arenas, Chile, Ushuaia, Argentina y Christchurch, Nueva Zelanda, donde realizó una pasantía de investigación en la Universidad de Canterbury. Nelson es miembro del Antarctic Science Working Group, del Grupo de Trabajo de Ciencias Sociales de la Antártica, de la APEX, Asociación de Jóvenes Investigadores Polares. Nos acompaña también Gonzalo Saavedra Galló, él es antropólogo de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. El año 2016 fue becario postdoctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha especializado en investigaciones sobre sociedades litorales del sur austral chileno, explorando además otros espacios territoriales, en particular latinoamericanos, con fines comparativos. Entre sus principales intereses se destaca el análisis de las dinámicas de modernización y desarrollo que intervienen y condicionan los sistemas costeros y rurales, problematizando las articulaciones e interfaces locales globales. Gonzalo es investigador del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes, IDEAL, y se desempeña como docente en el Instituto de Estudios Antropológicos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos, Margarita, Gonzalo y Nelson, hoy día, por aceptar esta invitación. Como les mencionaba, el orden de exposiciones es el siguiente. Partiría Margarita, continúa Nelson, finalizaría Gonzalo, y luego tendremos espacio para una ronda de preguntas. Así que, Margarita, antes de darte el paso, quisiera enviar en mi nombre y en el nombre del Colegio de Antropólogos y Antropólogas de Chile un especial saludo a la doctora Estela Mansur, que nos está viendo desde La Plata, deseándole una muy pronta recuperación. Así que adelante, Margarita. Yataiken Natol Olichen, Yataiken Chon, Yataiken a Estelita Mansur, mi querida amiga, que está luchando, peleando, pero ahí la tengo presente dando su apoyo espiritual. Jorkarukin, Kanaele Kenta Tol Klebele, Karmay, Kainé, Carracayén, Yataiken,
Yatayken, Jor, Caruquinca, Querren, Crenolichen, Coxó, Coxó. Bueno, les dije que les hablo desde Río Grande, Tierra del Fuego, les dije que Mujer Verano está feliz de estar en este círculo. Les dije que hoy es un día de sol hermoso, que fuimos al Mar Grande, y agradecía todo mi agradecimiento a los hombres y a las mujeres presentes, ¿sí? Cloqueten, quizá hay algún Cloqueten presente también. Bueno, mi nombre es Margarita Maldonado, soy de Río Grande, Tierra del Fuego, como presentó Pamela, y bueno, vamos a trabajar un poco justamente en esta mesa donde vamos a hablar de la mujer, del trabajo, de todo lo que tiene relacionado que ver con la cultura. No me acuerdo cómo fue bien el nombre, pero es Estado-Nación, comprender la diversidad, ¿sí? Y bueno, mi trabajo como educadora ancestral de hace más de 30 años, como mujer Selknam. Por eso mi libro se llama Entre dos mundos, Chenen y Yu. Recorriendo las huellas, encontré mi camino y empecé a trabajar duramente justamente por mi identidad. Y en el año 1994, después de tantas luchas, la Constitución Nacional nos reconoce como pueblos preexistentes, la posesión a la tierra, aptas y suficientes con derechos de educación intercultural bilingüe. Bueno, aprendí que justamente los derechos se ejercen y no se mendigan. Y esa es una de las formas que tengo de trabajar en esta tierra, no solamente lo que es Tierra del Fuego, Río Grande, Tolwyn y Ushuaia, sino también en Chile y a nivel nacional, ¿no es cierto? Un trabajo que llevo a las escuelas desde los iniciales hasta los adultos, en donde justamente voy fortaleciendo día a día estos derechos y esta identidad como pueblo persistentes, llevando una herencia cultural con mucho orgullo. Soy cuarta generación del pueblo Selknam, mi bisabuela Alcán, que fue la última de nuestro grupo familiar que vivió en su hábitat natural, mi abuela Iliogen, de la zona de Viamonte, ella nació en Bahía Tetis y vinieron en Viamonte, conoce a mi abuelo chileno de Osorno, se casan y nacen 3 hijos, entre esos 2 varones y mi madre. Bueno, no fue fácil fortalecer este camino de mi madre, justamente estoy por lanzar un documental que se llama Na y Yu Selknam, Huellas de Mujer Selknam. Permiso. Y bueno, el trabajo que se realiza justamente, si bien tenemos como pueblos persistentes, tenemos nuestras formas de ver el mundo, de ver una identidad, de ver una cultura que fue tan avasallada, hubo tanto genocidio, fuimos tan duramente lastimados, decidí trabajar sobre mi identidad con amor, sin venganza y sin rencores, para poder dejarle un buen legado a mis hijos, a mis nietos, que son las futuras generaciones. Y el tratar de comprender y llegar justamente a ustedes, los antropólogos, antropólogas, los que ya están, los que vienen trabajando, los que están estudiando, los que se van a recibir, siempre entregándoles mi apoyo y recibiendo también el apoyo de ustedes, porque no hay nada más satisfactorio de recibir palabras de apoyo y de reconocimientos, de saber qué sucedieron o qué sucedió en esta Tierra del Fuego con nuestros ancestros. Tanta crueldad, tanta maldad, tanta usurpación, tanto, como les dije antes, genocidio, ¿no? Y esta es nuestra resistencia.
Creo que esta es la mejor manera de poder trabajar y llevar adelante algo que todo el mundo decía no existen más, ya murieron todos, y no, acá somos alrededor de 500, 600 raíces Selknam de diferentes familias, y es el trabajo que debemos hacer para, justamente para proteger como primer paso la naturaleza, nuestras fuentes de vida, nuestros bosques, nuestra tierra, nuestras plantas medicinales, nuestros animales, nuestros yowen, a todos ellos, porque ese es nuestro oxígeno. Y ese es el trabajo que hacemos justamente con nuestros niños, de enseñarles que si cuidamos nuestra madre naturaleza, las entrañas de nuestra tierra, porque las entrañas de nuestra tierra tienen corazón, es un cuerpo humano, nada más que está bajo nuestros pies, y nosotros lo pisamos. Pero también sabemos que esas entrañas nos alimentan día a día. Entonces, tenemos un triste caminar, porque también por el otro lado tenemos los latifundistas, los que han ocupado nuestros territorios, los que los explotan con el petróleo, que el oro, la plata, o sea, todo eso sirvió para dividir, ¿no? Todo eso sirvió también para querer eliminar a nuestros ancestros, nuestros Selknam. Y bueno, ese es el trabajo que se realiza acá en este lugar, a veces con pocas ayudas, con pocos reconocimientos, pero se puede, se puede. Solo está el luchar, el luchar y pelearla de pie, como se dice, con dignidad. Y siempre con una sonrisa, porque esa es la forma de poder hacernos entender. Educando, así como nosotros fuimos aprendiendo a caminar, a golpearnos, llorar, pararnos y seguir, así es la vida de todos. Entonces hoy día están nuestros pueblos originarios, pero también está nuestra sociedad. Ya hoy no se habla solamente de nuestros pueblos originarios, sino que se habla de la sociedad. Y es una sociedad en la que nos tenemos que cuidar, una sociedad donde estamos hoy día trabajando justamente para no contagiarnos, trabajando desde nuestros hogares, que este medio, digamos, la tecnología nos ha llevado a poder llegar a miles de casas, a miles de gente, a miles de personas, a conocernos. Hasta hace muy poco estuve con una comunidad judía que no sabía que nosotros existíamos, que nuestro nombre era Ona, no era Selknam. Entonces les tuve que contar, decirle, Ona es una palabra yagán, así nos llaman nuestros vecinos, los yaganes, ¿sí? Nosotros somos los Selknam. Y habían más de 74 alumnos presentes, y eso es alimentar la mente del otro, de decir, ustedes sufrieron, nosotros también hemos sufrido, y estamos acá, y nos estamos viendo a través de una pantalla, y trabajando también por fortalecer nuestra identidad, porque nos conozcan, que sepan quiénes somos, ¿sí? Nos quedó mucho trabajo de muchos escritores, de muchos antropólogos, como la querida Anne, que ella estuvo con muchos de nuestros ancestros acá, y es la que pudo escribir libros también y poder grabar los cantos de Kiepja, que hoy son muy conocidos, están en internet y son patrimonio de la humanidad. También pudimos rescatar eso y agradecer a quien tuvo la gentileza de poder grabarlos, y hoy día nosotros podemos contar y cantar como Kiepja, ¿sí? Escucharla y alimentarnos espiritualmente, porque esa es nuestra cultura, esos eran nuestros cantos. O sea, nosotros tenemos una cultura y tenemos un pueblo. Si bien no nacimos en nuestra cuna materna, pero sí podemos contar y transmitir mucho de nuestro legado
que nos quedó y que lo fortalecemos desde muy niñas, desde la recolección de los alimentos, desde la alimentación, no solamente los alimentos del mar, los alimentos de la tierra, los animales, los pájaros, o sea, todo eso se conserva hasta el día de hoy. Nosotros seguimos trabajando, algunos más que otros, pero seguimos en esta huella, ¿no? Ese es el trabajo, digamos, como educadora ancestral, y justamente se viene el siglo XXI y nosotros decimos, ¿qué cambió? Nada ha cambiado, nada ha cambiado, porque hoy día se sigue discriminando, se sigue hablando de racismo, de xenofobia, o sea, ya no son nuestros pueblos originarios, ya somos las personas. Y nosotros decimos, ¿qué cambió? Y hemos dado un paso, pero un paso muy pequeño como pueblos originarios, porque nos dicen que tenemos derecho, que tenemos que trabajar por nuestras leyes, las leyes que escribió la mano del hombre blanco y que nos corresponde. Pero lamentablemente acá en Argentina principalmente, somos muy, que se dice invisibilizados. O sea, ¿cuál es la forma de visibilizar un pueblo originario y mostrarlo? Es a través de juntar un grupo de mal llamado indio, como nos dicen a veces, para llevar gente para votar. Y en los discursos, ya hace un buen par de años que casi no estamos dentro del discurso de los estados. Y ellos son los que tendrían que trabajar muy fuertemente para que nosotros hoy día seamos visibilizados, pero visibilizados, digamos, para entrar por la puerta grande, enseñarle ellos a su gente quién eran los pueblos originarios, ponerlos a estudiar, porque creo que muchas veces se actúa o se hace la indiferencia porque no se conoce, porque hay una ignorancia muy profunda. Y eso es una de las cosas en las que estamos trabajando para que podamos algún día, algún gobernador, algún presidente, más que nada, porque de ahí vienen los lazos, presidente, diputados, senadores, gobernadores, intendentes, concejales, legisladores, y bueno, después vienen miles de direcciones y direcciones y direcciones, pero a la hora de la verdad, lamentablemente, no tenemos lo que nosotros necesitamos. Y nosotros no le hemos sacado nada a nadie para poder trabajar, porque trabajamos por lo que es nuestro, por nuestra identidad, trabajamos por esa sangre que corre por nuestras venas de un pueblo que luchó viviendo en estas tierras, en estas intemperies, en estos temporales de viento, de lluvia, pero era su hábitat natural. Y nosotros hoy día, yo para escribir mi libro tuve que hacer vivencias, tal cual lo hacían ellos, para poder decir en mi libro, nosotros vivíamos, nosotros sentíamos, nosotros pensábamos, nosotros amábamos, nosotros disfrutamos del canto de nuestros pájaros, disfrutamos la música del mar, nosotros, ¿no? No decir ellos hacían, ellos sentían, ellos pensaban, sino hablar del presente y hablar en primera persona. Esa fue una de las cosas que me llevó a mí a trabajar muy duramente y muy fuertemente y exigiéndome, y me sigo exigiendo día a día, que falta mucho para hacer, pero enseñando la mejor forma de llegar a usted, de llegar a vos, ¿no? Es una forma de expresión, de llegar al otro, ¿no? Enseñando y educando. Así que bueno, a todos los que están escuchando, conocidos, no conocidos, les mando un abrazo enorme desde Río Grande, Tierra del Fuego. Yatayquén, agradecer nuevamente este hermoso espacio que me han dado, que me han, bueno, no sé cómo me ubicaron bien, pero para mí es importante estos espacios, porque así llego a mucha gente diciendo los Selknam, estamos vivos en Tierra del Fuego, ¿sí? Y conservando muchas costumbres y muchas tradiciones
que las ponemos en práctica todos los días. Estamos en Yokusken es la primavera, Yokusken es llenó el viento, Yokusken es Chachejel, la época de los pájaros y los huevos, y es parte de nuestro trabajo de tradición. Así que, bueno, no sé si estoy con el tiempo junto para pasarle al otro Sí, que tiene que hablar, perfecta en el pero tiempo, Margarita. si queda algo en el tintero, me tienen que preguntar, porque a veces realmente uno no sabe bien qué es lo que el otro quiere saber, porque es como que siempre estamos siendo investigados, porque somos blancos. A mí siempre me dicen que yo soy más española que Selknam. Y yo le digo, bueno, estudien la historia, lean, y después nos podemos sentar a charlar. Pero como dijo un muy amigo, una persona que nos ha reivindicado a través de un libro, José Luis Marchante, él decía, a través de otros escritores, que, o sea, como descendiente, no, son Selknam. Dice lo mismo, decir, vos sos descendiente español. No, soy español. O sea, hay una forma de ver y de entender las cosas. Yo soy Selknam, soy Naz Selknam, ¿sí? Así que bueno, agradezco una vez más a Pamela y a escuchar al resto de los panelistas, y bueno, también a contestar si hay alguna pregunta, por supuesto, para eso estoy. Ya te ikenna, Pamela. Muchas gracias, Margarita. Yo voy a ir recogiendo las preguntas para que al final podamos compartir. Voy a estar atenta a eso. Gracias por comentarnos esta experiencia de vida. Ha sido muy enriquecedor, yo creo, para todos y todas. Al menos son los comentarios que he estado leyendo en el chat, que dicen, muchas gracias, Margarita, por exponernos tus vivencias. Amanda nos dice eso. Y las preguntas las vamos a dejar al final. Bueno, Ahora antes, le damos... ¿Sí? no conté que soy mamá de 3 hijos, 2 nenas y un varón, y abuela de 7 nietos, y que son los protagonistas de Entre Dos Mundos, porque ese libro, si bien no es familiar, habla de nuestra cultura, con las pinturas tradicionales de novio, pinturas de casado, vestidos con las ropas ancestrales, con las capas de guanaco, los kelcher, los tote, todo originales. Están en la foto, hasta mi nieto que tenía 5 meses, y hay otro que tiene 1 añito. Así que hay varios nietos, hijas, hijos, y hermanas y sobrinas. Y mi madre, por Muy supuesto. bien, ya vamos a tener tiempo de conversar de eso, seguramente, Sí, al por final. supuesto. Gracias, Sí, Margarita. este sería el libro, Este es mi... Perfecto. ¿sí? Ahí está. Y les Sí, invito a responsable. visitar mi página web también, Pamela. Vos compartila con tus amistades ahí en Sí, Puerto Montt. bueno, y la voy a poner ahora en el chat para que puedan tener igual los participantes del registro. Gracias, Buenísimo. Ya Margarita. te entiendo. Nelson, Sí, hola. sí, estamos. Los dejo entonces con Nelson, nuestro siguiente invitado el día de hoy. Algo me falla aquí. Espérame un poquito que no veo mi pantalla. Acá está mi pantalla. Ok. ¿Ahí estoy ok? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nelson Soto Santibáñez. Como bien dijo Pamela, soy antropólogo de la Universidad Católica de Temuco. Y hace unos años atrás hice mi magíster también en el programa de posgrado de la Universidad Católica del Norte con la Universidad de Tarapacá, en San Pedro de Atacama. Y bueno, recibí esta invitación, la acepté, comprendiendo que se enmarcaba dentro de lo que es la macrozona sur, tanto de Chile como del continente. Y si bien yo no voy a hablar específicamente, en realidad no voy a hablar de pueblos indígenas, sí voy a hablar, me voy a conectar un poquito con lo que hablaba Margarita recién,
para introducir un poquito el tema que quiero contar, que es acerca del el proceso de colonización humana del continente antártico, ¿ya? En ese proceso existe un relato de un arqueólogo chileno, de Rubén Esteber, precisamente, que en los años 80, mientras realizaba una excavación precisamente en una zona del litoral antártico, apareció una osamenta, y esa osamenta finalmente la conclusión de los análisis dice que es una osamenta de una mujer aproximadamente de entre los 20 o 30 años, con una genética y con una composición, digamos, corporal proveniente de pueblos originarios de Sudamérica. No obstante, esa osamenta estaba en Antártica. Sí, eso obviamente dio una sinfín de hipótesis respecto a posibles llegadas de pueblos originarios al continente antártico, pero eso en realidad, bueno, el sitio definió en realidad, la información del sitio arqueológico definió que en realidad esa mujer pertenecía o era parte de un campamento de cazadores de focas y de lobos marinos, ¿ya? Asentado aproximadamente en el 1850, en donde existía un proceso precisamente de utilización de mano de obra dentro de un proceso de iniciación de movimiento de capital en los mares australes, en donde eran los barcos precisamente que provenían del hemisferio norte en búsqueda de un sinfín de mamíferos marinos, como las focas, los lobos y principalmente las ballenas, y en esa búsqueda insistente y hasta buena parte de un exterminio animal, esa búsqueda de estos cazadores de mamíferos marinos, cuando pasaban por las costas del hemisferio sur, específicamente de Navarino o de Tierra del Fuego, recogían mujeres principalmente, que eran las que manejaban buena parte de la técnica de caza de los mamíferos, ¿verdad? Y las trasladaban hacia el extremo, hacia las islas antárticas, precisamente para los procesos y las faenas de caza que se establecían inicialmente en el continente. Y bueno, y esto es parte básicamente, si bien ahí acabo de reseñar en cierto modo un proceso de expansión del capitalismo planetario hacia un océano y hacia un continente en ese momento apenas en ciernes, en descubrimiento, nos conecta inmediatamente con el tema central de esta convocatoria, ¿verdad? Que es la construcción del Estado-Nación y del territorio, ¿sí? En donde Chile ha jugado a ser un protagonista permanentemente y al igual que varios otros países han pretendido tener alguna soberanía o tener alguna territorialidad en el continente antártico. ¿Qué es Antártica? Antártica es simplemente un continente, ¿verdad? Pero bueno, parte de mi hipótesis es que estamos hablando básicamente del único continente descubierto por el hombre moderno. Sabemos que a todo lo que el europeo llamó descubrimiento en realidad era simplemente una fantasía, ¿verdad? Porque eran continentes que estaban habitados, que tenían una permanencia cultural bastante temprana. Y por lo tanto, Antártica es básicamente el único continente realmente descubierto por el hombre moderno, ¿sí? Como ustedes aprecian en esa simple imagen que yo les estoy mostrando, Antártica está separado, ¿verdad?, del resto de los continentes por una distancia bastante significativa, y por lo tanto, hasta que en cierto modo el ser humano no tuvo la tecnología capaz de navegar esos mares, no pudo llegar hasta él. Y eso básicamente se dio en el siglo XVIII gracias a la inclusión de la vela en los navíos y posteriormente, obviamente, con la inclusión del motor en los navíos y la navegación actual, eh, eh, ha permitido que el continente no solamente sea conocido, caracterizado, sino que también ocupado
por el ser humano. Pensemos que Antártica es un continente que recién se descubre en la primera década del 1800, 1810 específicamente, y por lo tanto, hasta que Antártica no fue conocida, ¿verdad? Faltaba una parte fundamental de lo que nosotros podemos comprender como el puzzle planetario, ¿verdad? Ahí yo puse algunas imágenes de algunos mapas, ¿verdad? De los primeros mapas de la Edad Media, en donde se dibujaba el planeta, pero bueno, había una parte que era denominada como la Terra Australis Incógnita, ¿verdad? Porque simplemente era una incógnita, se asumía que existía un polo sur, pero se desconocía totalmente de él. Y eso ha permitido esa visualización de este continente y la inclusión de esa pieza en la lectura del planeta, es lo que en cierto modo nos ha dado paso a una posterior incipiente planetología, ¿verdad? En donde el continente antártico pasó de ser un total desconocido a ser caracterizado como uno de los motores atmosféricos del planeta. Por lo tanto, la relevancia actual de Antártica es fundamental en tiempos de lo que hablamos de lo que es el antropoceno, ¿verdad? Y de esta nueva edad geológica eh, impactada por el hombre. Por lo tanto, básicamente Antártica entra, ¿verdad?, dentro de la dinámica planetaria una vez que es descubierto, y posteriormente es la actividad privada, básicamente con la caza de mamíferos, ¿verdad? La que genera actividad tanto económica, pero también la que genera los primeros asentamientos humanos en Antártica, ¿ya? Aquí yo voy a mostrar unas pequeñas... Esto es parte de un trabajo de campo que yo realicé el año 2011 específicamente, en la isla Livingston, en un campamento arqueológico en donde nuestro trabajo básicamente era excavar algunos sitios arqueológicos identificados previamente, ¿sí? Por lo tanto, esta fotografía que yo estoy mostrando es uno de los tipos de asentamientos actuales que uno podría encontrar en Antártica, y que es un campamento. Por lo tanto, es la forma más incipiente de campamento, de asentamiento que uno podría encontrar hoy día en esas latitudes. Y este es básicamente el entorno, ¿no? El entorno inmediato. Estoy hablando básicamente de un sector de Antártica, que es la Antártica Marítima, que está constituido por todo el archipiélago conocido como las Shetland del Sur, que se encuentran paralelo a lo que es la península antártica. Este es un asentamiento, por ejemplo, foquero, en donde, como ustedes observan, lo que hacían los cazadores era utilizar los recursos propios del ecosistema, por lo tanto utilizaban la roca, ciertos paredones, montaban murallas, ¿verdad? Con las costillas de las ballenas se construían, eran parte de la infraestructura de la choza que se armaba, y el cuero era utilizado básicamente como techo. Aquí hay otro asentamiento de esas características, pero este ya aprovechando completamente un escenario natural, ¿verdad? Que es una cueva. Y así, básicamente, estas experiencias de investigación en arqueología histórica lo que han permitido es caracterizar toda la primera fase de asentamiento humano en Antártica en base a lo que eran los campamentos de cazadores de foca y de lobo principalmente. Pamela, ¿cuánto tiempo me queda? Y todavía te quedan 10 minutos aprox. Ok. ¿Qué es lo que se encuentra en este tipo de asentamiento? Básicamente se encuentran muchos restos de cachimbo, de pipa, balas, pequeñas piezas para jugar dama, ahí aparece un mitón, ¿verdad? Y también muchos materiales que tienen que ver con la propia estructura de la construcción que se hacía para que las personas pudiesen habitar esos espacios.
Ahí surge una característica bien interesante, que es una interpretación arqueológica en realidad. La persona que está ahí es Andrés Saranquín, que es mi coordinador de proyecto. Él es un arqueólogo argentino que no obstante trabaja en Brasil. Y Andrés tiene, en base a los fragmentos de cultura material encontrados en todos estos asentamientos, tiene una hipótesis que asevera de que estos campamentos, para mantener una coexistencia apropiada entre sus miembros, básicamente tenía que eliminar la simbología que marcara las diferencias entre sus sujetos. Por lo tanto, todo lo que se encuentra en dicho sitio en realidad no demuestra ningún tipo de diferenciación jerárquica entre los miembros que la habitaban, ¿ya? Ahora hay que entender que lo más probable es que esos pequeños grupos de cazadores eh, eran esos cazadores que pasaba un barco, qué sé yo, cuando se comienza la temporada de caza, entre octubre y noviembre, los dejaba ahí por 3 o 4 meses y posteriormente los pasaba a recoger con sus respectivas cargas, que era principalmente cuero y posteriormente el aceite. Ahora bien, en términos de lo que nos interesa para Chile, por ejemplo, Chile es un país que se autodenomina eh, como un país tricontinental, ¿sí? Y la definición misma del Estado y del territorio parte con esta definición del Chile tricontinental, en donde Chile asume que tiene una posesión, ¿verdad?, territorial, tanto en Sudamérica, ¿verdad?, con lo que sería el Chile continental, en Oceanía, con lo que sería Rapa Nui y el resto de las islas oceánicas, y finalmente en lo que denomina el territorio antártico chileno, ¿verdad?, específicamente en el continente antártico. Chile recién en el año 1940 hace oficial lo que es una reclamación territorial hacia la comunidad internacional, en donde Chile establece los límites de lo que él entiende como Estado, ¿no?, de lo que son sus pertenencias antárticas. Por lo tanto, Chile es un país que es uno de los 7 países en el planeta, de hecho, que hizo esa reclamación antártica, de reclamación territorial, ¿sí? Junto con Argentina, junto con con Inglaterra, ¿ya? Argentina, Chile e Inglaterra básicamente reclaman el mismo espacio territorial, por lo tanto hay una superposición de reclamaciones, ¿sí? Eso implica, es un elemento potente para lo que Chile entiende como su soberanía nacional, ¿verdad? Soberanía que Chile, en cierto modo, nosotros podríamos comprender de que este es un acto más, o es quizás el último paso dentro de la geopolítica que constituye el territorio nacional, de anexión de territorio, porque Chile, como todos sabemos, inicialmente era bastante pequeño, ¿verdad? Pero a medida que se ha ido construyendo como nación y como Estado, se ha ido ampliando hacia sus márgenes, tanto por el norte como por el sur, de manera incesante. Y para eso ha utilizado una serie de conceptos, como son las tomas, lo que fue la toma de Valdivia y Osorno, por ejemplo, en 1820, o la toma de posesión del Estrecho de Magallanes en 1843, o la conquista de Chiloé en 1826, la colonización de Yanquihue y de Aysén, Patagonia, ¿verdad?, en el 1846, y respectivamente en la Patagonia Aysén 1900, la incorporación o la ocupación de Tarapacá y Arica, de Antofagasta, de Rapa Nui, la pacificación y colonización de la Araucanía, y posteriormente un concepto asociado, la reclamación territorial en Antártica, ¿sí? Por lo tanto, estoy tratando de hacer una línea respecto a la vocación colonial de Chile, ¿sí? Chile, al ser una nación que siempre se definió como una colonia nunca ha sido capaz tampoco de definirse como un país que también ejerce colonialismo, ¿no? Y no solamente entendiendo el colonialismo como la dominación de un territorio y la dominación de un otro cultural, de un pueblo, sino que también principalmente la dominación de un territorio, la dominación de la naturaleza.
Ahora bien, en el año 1959, 12 naciones del planeta, entre ellas Chile, firman lo que se llamó el Tratado Antártico, ¿ya? Y ese Tratado Antártico básicamente lo que hace es que establece, primero que nada, que no hay una propiedad nacional, no se reconoce la soberanía de ninguna nación, y existe una apuesta básicamente de una coadministración internacional del territorio, ¿sí? Bajo ese tratado antártico, los principios motores son los que puse ahí: la ciencia, el desarrollo de la ciencia. Por lo tanto, Antártica es concebido específicamente como un espacio científico y destinado para la ciencia, ¿sí? Por lo tanto, sus habitantes, ¿quiénes son hoy día? Científicos y militares, principalmente. Otro principio motor del Tratado Antártico: la paz. Es decir, no puede existir la presencia de armamento en Antártica, está prohibido por este tratado, la cooperación internacional y posteriormente la protección ambiental. Es súper interesante este tratado porque este tratado es lo que posteriormente también dio paso hacia lo que se llamó el Tratado del Espacio, ¿sí? Y también lo que tiene que ver con la Convención del Mar. El Tratado Antártico es quizás la piedra angular en términos de los principios de coadministración internacional, de nuevos acuerdos entre los países para concebir, usar y ocupar espacios que se han concebido como no humanos, ¿no? O espacios no culturales, básicamente. Y algo también muy interesante dentro de ese tratado antártico es que se establece que, si bien hay 12 países que son los iniciales, los firmantes, cualquier otro estado que quiera sumarse a ese tratado puede hacerlo, siempre y cuando contribuya con esos principios motores. Es decir, primero ese estado tiene que desarrollar ciencia, tiene que aportar con la cooperación internacional, debe cumplir todos los protocolos ambientales y además debe instalar algún tipo de asentamiento, ya sea periódico o permanente. En ese mapa yo les estoy mostrando básicamente cuáles son los países, los que están en rosado, ¿verdad? Los que tienen actual injerencia en Antártica. Por lo tanto, todos los países que están participando hoy en día de ese tratado antártico, en donde, si ustedes observan, se restan casi todos los países africanos y asiáticos, ¿sí? Y principalmente es América y Europa, más Oceanía, los que participan de la administración de este territorio. Y esto que les estoy mostrando aquí, cada uno de sus puntitos rojos, que son cuadrados en realidad rojos, que ustedes ven, es cada uno de los asentamientos que existen hoy en Antártica, ¿ya? Y yo les estoy mostrando solamente los asentamientos de tipo permanente, ni siquiera les estoy mostrando los asentamientos de tipo temporales, ¿sí? Por lo tanto, hablar hoy de que el continente antártico no está ocupado o de que el hombre no tiene injerencia en él, a mí me parece en realidad simplemente algo un poco fuera de lugar. ¿En qué lógica se ha dado la colonización de este continente? Principalmente en la zona más cercana a Sudamérica, ¿ya? Que es la zona de la península antártica. Ahí se concentra un 53% de los asentamientos antárticos. Aquí le estoy aproximando esa misma fotografía para que ustedes, ahí ya aparecen las banderas de cada una de las naciones que comparten este espacio, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos encontrar hoy? Básicamente este tipo de asentamiento, ¿ya? Esto, lo que les estoy presentando aquí, son tres tipos de asentamientos temporales, ¿ya? El primero es el refugio Copacabana de Estados Unidos, este es el refugio de la República de Ecuador, y este es el campamento en el que yo estuve en Isla Livingstone. Y posteriormente también tenemos estaciones gigantes, ¿verdad? Encalladas tanto en las orillas como también en el centro del continente. ¿Qué interesante de todo esto? Bueno, primero que nada que hay una disposición contemporánea a ocupar el continente, y cuando hablo de ocuparlo es a instalarse en él y vivir en él. Obviamente bajo otra lógica, ¿no? Aquí no estamos hablando de una lógica familiar, no estamos hablando de una lógica en donde este tipo de colonización sea una colonización con una reproducción específica de
un grupo cultural, sino que es la reproducción básicamente de cada una de las naciones que ha tenido el interés geopolítico de tener algún tipo de instalación en este continente. Pamela, creo que estoy Sí, muriendo, ¿no? justo a tiempo. Te estaba avisando que alcanzaste bien, sí. Solamente quiero comentar un último caso, Pamela, si me lo permite. Sí, adelante. En esta fotografía que les estoy en este mapa que les estoy mostrando, ¿ya? No sé si logro yo señalar mi mouse, pero si ustedes ven ahí donde está la bandera de Brasil específicamente, que es la más notoria, y hay varias chilenas, ese es un espacio que se llama King George Island o Isla Rey Jorge, para los argentinos 25 de mayo. Tiene distintas acepciones según cada país que llega ahí, pero en esa isla se da un caso muy específico y que para mí es finalmente mi estudio de caso, donde yo hice mi trabajo etnográfico, en Isla Rey Jorge, donde básicamente coexisten entre 10 a 12 estados, ¿sí? ¿Por qué entre 10 a 12? Porque no es todos los años que estén los 10, o no es todos los años que estén o sea, todos los años están los 10, pero no todos los años están los 12, ¿sí? Entonces, es interesante observar cómo finalmente la ocupación de Antártica nos da posibilidades nuevas también de mirar un poquito las nuevas formas de relacionarse también entre las políticas internacionales de los estados, ¿sí? Y la capacidad de coexistir y generar básicamente lo que yo denomino como una aldea global, ¿verdad? En donde tenés un territorio cohabitado por múltiples naciones que, bueno, le otorgan obviamente una serie de características y de particularidades socioculturales desde la misma conformación de los asentamientos y obviamente todo lo que pasa dentro de ellos. Obviamente por razones de tiempo no puedo profundizar absolutamente nada más y no puedo explicar tampoco de qué se trató específicamente mi investigación de campo. Pero creo que con esto les he dado por lo menos una reseña de cómo uno podría empezar a mirar este tipo de procesos globales de ocupar este continente. Eso, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Nelson, por compartirnos esta parte Me de tu tiene que experiencia. desconectar, me tienen que Le desconectar. vamos a pedir a Rodrigo si es que nos puede ayudar, si está por ahí, a sacar la presentación. A Perfecto. sacar Ahí mi sí. diálogo. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Nelson. Vale. Entonces, invitamos ahora a Gonzalo Saavedra, nuestro tercer invitado de la sesión de hoy. Gonzalo, está abierto el espacio para que puedas contarnos. Bueno, muchas gracias Pamela. Muchas gracias también al colegio por la invitación. Yo te decía que, bueno, feliz de participar, que también pensaba que podían haber otros colegas, otras colegas acá que hicieran esta presentación que me pediste, que después voy a explicar por qué creo que podría haber sido también una opción, ¿no? Y bueno, muchas gracias a Margarita y a Nelson por lo que nos compartieron. Parece muy interesante. En cierto sentido, tiene alguna relación con lo que voy a explicar, con lo que voy a comentarles, ¿ya? Tengo yo también una presentación, así que la voy a poner acá, ¿no? Supongo que se ve mi Me presentación. apareció, sí, me pareció bien. Perfecto, bueno. Bueno, esta es una presentación que está en el marco de investigaciones que yo he hecho en el sur austral de Chile desde el año 98, cuando fui a vivir a Melinca por 2 años en la región de Aysén, en la Huayteca, y ahí en ese contexto inicié un trabajo, bueno, terminé mi tesis de licenciatura y después también trabajé en algunos proyectos más
chicos, por ejemplo, como proyecto Fondart, y también después inicié un estudio como más extenso, doctoral, ahí también en el contexto del mar interior de Aysén y Chiloé. Por lo tanto, es un espacio etnográfico para mí, pero que también tiene mucho sentido. Entonces, tengo un conocimiento inicialmente etnográfico a partir de la vivencia casi vecinal en las Huaytecas y en el mar interior de Aysén, y después también un poquito más desde la perspectiva de la documentación etnográfica, perdón, histórica y más de procesos contemporáneos. Yo lo que quiero presentar ahora, que voy a poner la presentación completa, eh, está en el marco de las distintas dinámicas de transformación, los procesos socioidentitarios y socioespaciales, territoriales que han tenido lugar en la zona sur austral, en el marco de los procesos de modernización capitalista tempranos y más tardíos, ¿no? Más recientes. Y lo primero que es un poco delimitar, ¿no? Yo tengo ahí un pequeño mapa que está a la derecha de mi pantalla, el mapa actual, Aysén, Chiloé, pero claro, también esto tiene una extensión hacia Magallanes. Yo no he investigado Magallanes de forma tan permanente como lo he hecho en esta otra área. Es un espacio cultural que tiene muchas cosas, histórico-cultural que tiene muchas cosas en común, ¿no? Es como en ese concepto clásico de la antropología, casi como un área cultural, ¿no? Donde Chiloé y la historia de Chiloé tiene un lugar muy importante, ¿no? Sin desconocer que también hay historias enlazadas allí de pueblos canoeros y de otros pueblos costeros hacia Aysén y Magallanes, ¿no? Y bueno, también, por supuesto, hacia el norte. Pero lo que pasa en Chiloé me parece fundamental para entender un poco los procesos actuales que se ven allí y los procesos también socioidentitarios, ¿no? El otro mapa que está ahí, el mapa del padre José García, yo lo tengo ahí solamente como para dar cuenta de la dimensión histórica que tiene este espacio, ¿no? Que es Aysén, Chiloé, en la zona sur austral, es como un campo de estudio de muchas personas que desde hace bastante tiempo lo han venido investigando, ¿no? Tanto desde el punto de vista arqueológico, punto de vista histórico, etnohistórico, desde el punto de vista etnográfico, desde el punto de vista de procesos contemporáneos, ¿no? Chiloé es como el mar interior, es como un campo, un ámbito de investigación cada vez más relevante, no solo en Chile, digamos, hay gente que está escribiendo, hay literatura e investigación en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, también hay trabajos etnográficos que también son bien interesantes, que sería bastante bueno que se pudieran también leer en español para el público más masivo. Entonces, no estamos en un espacio local, ¿no? Estamos en un espacio que está intersectado eh, en dinámicas globales, no solo desde el punto de vista de los procesos económicos, los procesos políticos, sino también un poco desde de los intereses investigativos que hay ahí, ¿no? Bueno, lo primero que quería decir es que acá en este espacio es un lugar habitado por pueblos indígenas históricamente, ¿no? O sea, siempre, hasta el día de hoy, ¿no? Lo han dicho otros colegas en las sesiones anteriores, escuché atentamente lo que presentaron, y evidentemente es así, ¿no? Hay una matriz de pueblos indígenas en el mar interior de Aysén, Chiloé y Magallanes que es que está muy presente, no como un pasado remoto, sino como un lugar contemporáneo también. Hay un proceso, evidentemente, de reconfiguración identitaria asociado a memorias, a procesos políticos, a participación también de colegas antropólogos que están allí, ¿no? A intervenciones estatales, por ejemplo, CONADI, ¿no? En los fines de los años 90, eh, desarrolla un despliegue de personas, funcionarios que contribuyeron a la creación de comunidades en la región de Aysén, en la región de Magallanes,
por cierto, comunidades mapuche. Uno podría cuestionarlo en qué medida tiene sentido que pensemos esto como un espacio mapuche. En mi opinión hay que pensarlo más bien como un espacio desde el punto de vista de esa matriz indígena huilliche, mapuche huilliche, con una importante, digamos, referencia al mundo canoero, ¿no? Ahí lo que hay en esa imagen, por ejemplo, es un sitio, es un conchal en el canal Puquirín, en Rebollal. Es un espacio que se sigue utilizando, ¿no? Lo que vemos ahí en esta imagen son 3 momentos de la historia que coexisten en uno contemporáneo, ¿no? En un presente. Vemos un conchal, vemos un puerto cholguero y además esta es una embarcación de pescadores. Estos puertos se siguen utilizando en el espacio costero de Aysén, ¿no? Hay como una dinámica adaptativa que es de estos pueblos nómades, canoeros, chonos, por ejemplo, que estuvieron allí documentados hasta muy tardíamente, que persisten, ¿no? Y me parece que es la base de nuevas reformulaciones o discursos identitarios, reconociendo identidades canoeras, chonas, particularmente en la región de Aysén, ¿no? Un poco a partir de esta narrativa de la extinción, ¿no? De los que los canoeros se extinguieron, pero en realidad desde el punto de vista histórico y histórico-antropológico, lo que hay es un proceso de transformación, de cambio de las formas de vidas canoeras, de fusión, de mestizaje con otros pueblos indígenas, con los pueblos de Chiloé. Entonces, no me parece que el concepto de extinción de pueblos canoeros, desaparición de pueblos canoeros, sea el más adecuado, ¿no? Esa es una imagen del Conchal ahí también más cercana. Este es un espacio. Esta es como la perspectiva del territorio, ¿no? Que uno ve las huellas uno ve esta coexistencia de un pasado y de un presente en un tiempo actual, ¿no? La imagen del lado es en un intermareal en Chiloé, en Berlín. Importante porque estos sistemas adaptativos de formas de vida, borde costeras, borde marina, implicaron una capacidad de uso del espacio marino costero orientado a la reproducción de formas de vida, ¿no? Y que han persistido. Está documentada, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas en el siglo XVII, en el siglo XVIII, y esas formas de vida evidentemente siguen persistiendo, ¿no? El intermareal, como bien lo estudió Ricardo Álvarez, por ejemplo, en Chiloé, sigue siendo un espacio de reproducción de la vida material, de la vida económica fundamental, ¿no? Bueno, esta es una imagen de las Huaytecas y otra de Calbuco, solo digamos. Bueno, estas formas de vida indígena en un proceso de permanente transformación, recomposición, allí en la época colonial, en Chiloé y en Aysén, en el marco de viajes de exploración, de viajes de evangelización, de explotación de recursos económicos, implicó evidentemente una transformación, una erosión también de esas formas de vida, eh, que implicó, entre otras cosas, una progresiva sujeción a las dinámicas de expansión capitalista, ¿no? Y hay varios influjos de dinámicas extractivistas hacia las regiones suraustrales, que están, digamos, que son posteriores a la colonia, donde hay proyecto de Estado prácticamente de explorar y aprovechar al máximo las bondades de estas naturalezas, ¿no? Las maderas, por ejemplo, la madera del ciprés es fundamental, la madera, el alerce también, como lo estudió Jimena Urbina, en el caso del mar interior de Chiloé, Calbuco. Hay una imagen allí de este señor Felipe Westhoff, subdelegado marino, subdelegado marítimo del archipiélago Los Chonos y de las Huaytecas, hacia la segunda mitad del siglo XX, que inició las explotaciones, o bien que intensificó la explotación del ciprés
a fines del siglo XIX. El otro señor es Ciriaco Álvarez, un empresario de Chonchi, en este caso chileno, Christoph era lituano, que también desarrollaron la explotación de la madera de ciprés sobre la base del traslado de población nativa desde Chiloé hacia Aysén, con el fin de explotar esos territorios que supuestamente ya estaban despoblados, o por lo menos los avistamientos de los pueblos canoeros ya eran mucho menos frecuentes, ¿no? Pero hay un importante traslado a la población nativa de Chiloé, principalmente población de origen huilliche, hacia Aysén, y hacia, bueno, también hacia la región de Magallanes, en el marco de la explotación de los recursos naturales, ¿no? Pero, y por supuesto que por lo tanto la historia contemporánea de estos pueblos ayseninos y en el sur austral están directamente relacionados con estas expansiones en búsqueda de explotación de recursos naturales, ¿no? Entonces hay una marca ahí que está asociada a la expansión capitalista y el tipo de relaciones que se establecen, estas relaciones coloniales, incluso esclavistas las definen algunas de las personas cuando uno conversa allí, ¿no? Dicen nuestros patrones nos esclavizaban, digamos. Esa no es la imagen de una explotación de la madera del ciprés, ¿no? Es leña, pero decían, esta gente nos esclavizaba a nosotros y nos tenía trabajando y nos pagaba mal, etc. Eso es algo que persiste hasta el día de hoy, ¿no? Estas son imágenes también de una vida como más tradicional del espacio costero sur austral, la pesca artesanal, la extracción de leña es fundamental, ¿no? Hay un momento en la historia de Aysén y del sur austral, en el mar interior de Chiloé también, donde aparte de la explotación de la madera, la explotación de la cacería de lobos, de mamíferos para obtener piel, hay un momento donde se empieza a desarrollar también la pesquería bentónica, la pesquería de recursos de mariscos, ¿no? Y se instalan en el mar interior de Chiloé, especialmente en Calbuco, ¿no? Pero también en algunas zonas muy remotas de la región de Aysén, como en las Islas Huichas, en las inmediaciones de Melinca, plantas conserveras, ¿no? Esta es una imagen de mediados del siglo XX, probablemente en los años 40, bueno, no estoy tan seguro, en realidad puede ser más adelante, pero la fábrica se funda en esos años, ¿no? En Puerto Aguirre, conserveras del Ancla. Llegaron a haber 3 plantas conserveras ahí de mariscos en Puerto Aguirre, que marcan también un poco la historia, tal vez las memorias, las subjetividades de estas comunidades, ¿no? Nuevamente lo que encontramos acá es un despliegue de capitales, de dinámicas empresariales que van a definir, en cierto modo, la vida económica de estos territorios, pero también un poco la forma de relacionarse con estos empresarios y con el mercado, ¿no? Esta es una imagen mucho más reciente de la explotación del erizo, un territorio el espacio costero aycenino y el espacio costero de Chiloé, el mar interior, es un territorio de boomes, ¿no? No podría decir, hay un momento de la explotación de las maderas nobles, hay un momento de cacerías, ¿no? Hay un momento de conserverías también, hay un momento donde la pesca artesanal se vuelve, la extracción de mariscos se vuelve como una fiebre, ¿no? Que va orientada a mercados de exportación, a mercados nacionales, eso va cambiando también. Y se generan unas dinámicas de relaciones asimétricas, de subordinación, donde estas comunidades están particularmente constreñidas por los flujos del capital, ¿no? Comunidades que, como dije, o pueblos que, como dije, están, digamos, tienen una historia en estos lugares, unas historias de colonización, son pueblos eh, que se mezclaron, se mestizaron con los pueblos de Chiloé, con pueblos chilenos, etcétera, digamos, ¿no? Eh, eh, el boom del loco, el boom del erizo, el boom de la merluza, etcétera, ¿no? Es una dinámica de extractivismo permanente que no para, ¿no? Estas son, hay algunos hitos importantes, la ley de pesca y acuicultura, por ejemplo, promulgada en el año 1991,
Bueno, antes, por supuesto, toda la transformación del sistema económico-político en Chile, en los 80 y una apertura hacia los mercados. En esos años se advierte, digamos, cómo se intensifican las extracciones de recursos naturales, particularmente pesquerías en Aysén y en Magallanes. En el caso de Magallanes, por ejemplo, la centolla; en el caso de la región de Aysén, la merluza; el loco también, el loco en Chiloé, ¿no? Eh, Se empieza a configurar como una cultura de sistemas pesqueros artesanales acá en Aysén, que tienen una fuerte orientación al mercado, es cierto, especialmente a partir de esta articulación a la demanda exportadora, pero también son formas en donde persisten estrategias de vida, donde persisten formas de vida, ¿no? O sea, lo que se revela en este tipo de escenarios es que los sistemas de pesca artesanal son simultáneamente formas de articulación al mercado, son incluso en algunos sentidos negocios, actividad productiva, pero también son formas de vida que persisten, y persisten a partir de unas historias locales, de unas identidades que son muy dinámicas, que están vinculadas a los pueblos indígenas del sur austral, pueblo mapuche huilliche, pueblo canoero, ¿no? Es un poco el anclaje de su resistencia, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá son gráficos que nos revelan la dinámica de articulación de la pesca artesanal al mercado, ¿no? Aquí vemos cómo caen las capturas en el caso del loco y cómo caen las capturas en el caso de erizo. Lo que muestra este gráfico es cómo se articulan estas formas de vida, estas formas de vida pesqueras artesanales al mercado, y aparece este gráfico que en realidad si uno lo ve, digamos, desde el punto de vista socioambiental, hay una erosión de los bancos naturales, y hay una mayor dependencia de estas comunidades a las dinámicas de articulación del mercado, ¿no? Este cuadro no se nota mucho, pero lo que vemos ahí un poco es lo que les explicaba recién, que se ve mejor en este gráfico, es los diferenciales de precio de exportación respecto de los precios que se pagan en playa. En este gráfico no se nota tanto, pero por ejemplo en el erizo nosotros hemos notado que un poco para entender cómo esta dinámica asimétrica de articulación al mercado es persistente, lo que vemos en el caso del erizo es cómo los precios playa tienden a ser muy estables y los precios de exportación tienden a ser mucho más exponenciales, ¿no? Es decir, las comunidades reciben muy poco por su trabajo, y los empresarios obtienen muchos mayores ganancias. Es un esquema de explotación que ha persistido en el tiempo, ¿no? Aquí hay unos gráficos de cómo se comporta la acuicultura, ¿no? La acuicultura es uno de los últimos como momentos de esta expansión del mercado en el mar, en los mares, en las comunidades del sur austral. La salmonicultura genera trabajo, sin duda, mucho trabajo, un trabajo precario en cierto sentido, porque es con un esquema de subcontratación, una crisis, la salmonicultura hace permanentes crisis, echan a la gente y eso permite tener la crisis, ¿no? Y además también hay un deterioro ambiental importante, como se puede ver acá, ¿no? Es una industria muy destructiva desde el punto de vista ambiental y muy precaria desde el punto de vista laboral, ¿no? Pero es un momento tardío, reciente, en otro esquema del capitalismo neoliberal nacional, donde persiste esta dinámica de articulación de las comunidades del mar interior, de Chiloé y Aysén, al capital, al mercado, ¿no? Es una imagen de Calbuco, unos canales de Calbuco, la mitilicultura también es muy importante. Cuando nosotros le preguntamos a la gente de las comunidades qué piensa sobre la pesca artesanal, las alusiones que nos dan es que nos dicen que la pesca artesanal es trabajo, sacrificio, riesgo, esfuerzo. Esos son los significados que más asocian a la pesca artesanal. Cuando le preguntamos a la gente, este es un trabajo que hicimos hace algunos años en Aysén y en Chiloé, que es la salmonicultura, nos dicen trabajo también, es el primer sentido que asocian a la salmonicultura, pero en segundo es contaminación, daño, es decir, puros atributos negativos como segundo, ¿no? Entonces es una industria muy esquizofrénica, genera un empleo precario, ¿cierto? Da un empleo al fin y al cabo, pero al mismo tiempo es una actividad que destruye el ecosistema y de alguna forma destruye formas de vida, ¿no? Todo lo anterior que relato
hacia el final, tiene que ver con con el proceso de modernización capitalista tardío en Chile, ¿no? Donde hay una fuerte orientación a la explotación de los recursos naturales y donde la fuerza de trabajo local, pesquero artesanal, en el caso de Aysén y Chiloé, de origen indígena y no indígena, es la base, ¿no? Aparece la ley Lafkenche, la ley 249, en el año 2007 me parece, que es una ley que reconoce espacios para pueblos originarios, muy interesante desde el punto de vista de ese reconocimiento, pero que también genera conflictos al interior de las comunidades, ¿no? Esta es una imagen de la barra Chaihuahuanquillón. Nosotros estuvimos aquí trabajando hace algunos años allí y se había activado un conflicto bastante importante al interior de la comunidad, ¿no? Porque había gente que estaba, digamos, defendiendo, o más bien dicho, eh, eh, desarrollando su proyecto de área de manejo, pero también al interior de esta misma comunidad había una solicitud de espacio marino protegido para pueblos originarios, ¿no? Se generó un conflicto bien intenso al interior de la comunidad. A mí me da la impresión de que la ley es un buen paso, la ley de pueblos originarios, pero necesitamos avanzar hacia una ley que interprete un poco mejor las dinámicas de los pueblos del mar interior, las dinámicas de vida de los pueblos del mar interior. La dinámica en el mar es bastante distinta a la dinámica de la tierra, ¿no? Hay una dinámica de movilidad, de flujo permanente, de translocalidad, de seminomadismo, que en mi opinión tal vez no queda bien interpretada en esta ley. Creo que es necesario revisar la ley, por supuesto que la ley de pesca también, y avanzar tal vez hacia una ley de pueblos costeros, porque se genera otro problema en ese caso, porque claro, la ley en cierto modo reconoce derechos a algunos, pero no reconoce a otros, ¿no? Entonces tiende a haber un conflicto latente que creo que se podría revisar. Esta es mi opinión, ¿no? Yo creo que la ley Lafkenche es un buen punto de partida, pero debe avanzar hacia una ley de pueblos costeros. ¿Por qué nombro esta ley? Porque me parece que es en este momento el único instrumento jurídico que permitiría avanzar hacia la protección de espacios tradicionales que están habitados por pueblos que han tenido o que tienen una base indígena tradicional muy importante y que pueden reclamar derechos de uso consuetudinario, ¿no? Pero creo que es necesario que los cuerpos legales sean un poquito más inclusivos y tal vez no se basen necesariamente o del todo en el reconocimiento de identidades indígenas, sino de otras identidades que no necesariamente son indígenas o cuesta reconocer como indígenas, y por lo tanto la ley queda, digamos, desactivada para esos pueblos, ¿no? En el fondo, los grupos de pescadores artesanales, las comunidades costeras que actualmente habitan gran parte del mar interior de Aysén y Chiloé y Magallanes, no cuentan con un cuerpo legal que permita proteger los espacios de vida tradicional y de uso de estos territorios en orden a reproducir sus formas de vida, ¿no? Creo que es necesario avanzar a eso con investigación y también, digamos, por supuesto, con acción política y social al interior de las comunidades. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Nelson. Gracias, Margarita. Vamos a dar... vamos a abrir ahora la ronda de preguntas. He estado recogiendo a partir de lo que los asistentes comentan en nuestro chat. Amanda Guzmán agradece la presentación de Gonzalo. Para Margarita, tengo una pregunta de María Belén Velázquez, que dice: gracias, Margarita, por su experiencia. Saber qué piensa sobre el reconocimiento del genocidio al pueblo Selkman en Chile, eso le gustaría saber a ella. Y lo otro que le gustaría saber es cómo poder comunicarse contigo, Margarita, porque está haciendo su práctica y su tesis en relación a esos temas. Yo dejé en el chat también la dirección de la página web de Margarita, para las personas que estén interesadas en visitarla.
Bueno, voy a contestar la pregunta de Belén. Belén dijo que se llamaba. Bueno, y para todos los que están escuchando. Sí, María Belén. María Belén. Y para todos los que están escuchando. En realidad, el genocidio más grande se cometió desde acá, desde lo que hoy es Argentina, porque en esos años no había divisiones. Se traía a los Selknam, a los Haus, Yaganes, todos se los traía a Chile, se los llevaba a Chile, y de ahí se repartían, se vendían, se hacían ferias, se entregaban a la gente ricachona, los que querían un niño no podían tener, para las empleadas y todo lo que se quiera, ¿no? El reconocimiento que hubo en Chile hace poco sobre el pueblo Selknam, que hoy día se reconocen, que es la familia Chogue, Víctor creo que se llama, y su familia, me parece bárbaro, y bueno, todos tenemos derecho a reconocernos y a trabajar por nuestra identidad, ¿sí? Nosotros, bueno, yo personalmente puedo hablar de personas que estuvieron acá desde Santiago de Chile, haciéndose pasar por Selknam, y robándonos mucha cultura, mucha historia, para contarlas de acuerdo a como que nosotros avalábamos eso. Nosotros nos enteramos después de un par de tiempo de que esa persona estaba usurpando una identidad y canta los cantos de Kievka, hace la ceremonia del Jain, se visten con pedazos de cuero colgando como si fueran Selknam, o sea, una burla a nuestra historia, a nuestros ancestros. Pero todos tenemos derecho a reconocernos y todos tenemos derecho a que nos reconozcan, pero todo se basa en el respeto. O sea, me parece perfecto que se avale a la familia de Víctor Choque, y allá en Santiago de Chile, que los vi hace muy poco, estuvieron con José Luis Parchante también, pero de ahí no conozco otras personas realmente que sean del pueblo Selknam. Sabemos que ellos tienen documentación respecto a esto. Pero basándome en esto, yo quería contar que dentro de pocos días se nos viene una fecha muy importante a nosotros, que es el 25 de noviembre, que eso no lo comenté, que es el Día del Indígena Fueguino, ley provincial número 29, donde se comete el primer genocidio de la historia, acá en la zona de Río Grande, Tierra del Fuego, en la zona de San Sebastián, de Otichicahuen. Ese es el lugar, porque todo tenía un nombre acá, todos nuestros lugares tienen un nombre ancestral, y ya se van a cumplir 134 años de ese genocidio, que fue llegado en un barco con Ramón Lista, Polidoro Seger, que era un doctor, y el padre José Pañano, donde se mata a 28 de nuestros ancestros, y nosotros tenemos esa ley donde conmemoramos el Día del Indígena, así está, Día del Indígena Fueguino. O sea, hace más de 25 años que todos los años conmemoramos esta fecha con actividades culturales, de encuentros con mujeres tanto de Argentina como internacionalmente. En este caso han participado muchas hermanas mapuche de Chile, de mapuche huilliche, como hablaba recién Gonzalo, y Cahuéscar, Yaganes, sí, y hemos hecho encuentros y conmemorando esta fecha, ¿no? Pero sí, no soy quien para decir que no se reconozca a nadie, pero dentro de un marco de respeto y de identidad, ¿no? Nosotros tenemos toda la documentación que nos avala como Selknam, que tuvimos que trabajar mucho para mostrar quiénes somos. Muchas gracias, Margarita. Sí, hay otra pregunta que es una pregunta de Ana Telias, que pregunta ¿cuáles son las demandas del pueblo Selknam? Las demandas. En realidad nosotros desde el año 98, si bien en el año 1925, en ese entonces, estaba el presidente Marcelo T. de Alvear, que nos deja una reserva, es muy triste decirlo, pero es una reserva, la reserva indígena,
que hoy quedaron 36.000 hectáreas para el pueblo Selknam de la comunidad indígena Raspelayton. Y sí, hubieron muchas demandas y siguen habiendo demandas, pero las demandas son internas desde la comunidad y son hechos que tienen mucho que ver justamente con esto de temas de usurpaciones, usurpación de identidad, de muchas cosas, de cosas que no se están haciendo bien en nuestra comunidad, y también la de los estados, ¿no es cierto? Porque como dije antes, los estados tienen mucho, mucho que ver en estos pedidos y necesidades que tenemos los pueblos originarios, o nativos, o indígenas, o mal llamados indios, porque nos califican con muchos nombres, pero ellos, principalmente los estados, son los que más tienen que justamente poner a trabajar a su gente para que no nos humillen, no nos pisoteen, para que nos reconozcan y nos valoren, ¿sí? Eso es lo que queremos siempre, la famosa empatía, dar y recibir lo mismo, ¿no es cierto? Sí. Había otra pregunta ahí, me parece. No se escucha. No escucho. Perdón. Sí, Ana Telias pregunta si es que los Selknam son lo que llamaban pueblos onas, porque eso no le había quedado muy claro. Sí, fueron conocidos mundialmente o mal llamados onas, porque así nos llamaban nuestros vecinos los yaganes, que significa gente del norte, ¿no? Porque ellos, los yaganes, están más al sur y nosotros estamos un poquito más arriba. Entonces, fuimos conocidos mundialmente, pero en realidad somos Selknam. Es una palabra yagán. Gracias. Para Nelson hay 2 preguntas. Una de ellas dice, ¿a cuál organismo deben pedir autorización los países que quieren instalar bases científicas en la Antártica y cuáles son los criterios de aceptación? Si es que pudiera responder esa pregunta. Y una segunda pregunta que hace Sofía Cifuentes, consultando si es que hay registro de mujeres cazadoras en estos grupos de la Antártica. Ella pregunta por las discusiones de este último tiempo sobre la presencia de mujeres en los grupos cazadores que históricamente se habían asumido como masculinos. Ok, gracias por las preguntas y vamos a intentar responderlas. Bueno, respecto a la primera pregunta, ¿a qué organismo se le solicita esa autorización? Desde la creación del Tratado Antártico en 1959, el Tratado Antártico es una pieza jurídica que va siendo complementada con distintos otros tratados y convenciones, ¿sí? Y por lo tanto, la administración de esto, o sea, cuando se define el Tratado Antártico, las posiciones que primaban eran las posiciones de la geopolítica de la Guerra Fría, ¿no? Donde Estados Unidos y Rusia, en este caso, o la Unión Soviética en realidad, básicamente lo que hacen es no reconocer las reclamaciones soberanas de los países reclamantes, ¿sí? Al no reconocer esas reclamaciones, lo que se propone en el tratado es congelar esas reclamaciones hasta una nueva posibilidad de acuerdo, es decir, hasta un reconocimiento mutuo de esos alegatos de soberanía. Por lo tanto, para llevar a cabo el sustento de esto, de este acuerdo, ¿verdad?, de suspensión de esa soberanía y el acuerdo para primar este continente con un propósito científico, pacífico y cooperativo, son los propios países que conforman este pequeño club de 12 naciones iniciales las que van fijando las normas a partir de los principios del tratado. Por lo tanto, a los 2 años después, el tratado es ratificado el año 61 por estos 12 países, ¿verdad? Después de haber sido estudiado por cada uno de ellos, es ratificado por cada uno de ellos, y en adelante se empiezan a construir lo que son las reuniones consultivas del Tratado Antártico, ¿ya? Reuniones iniciales entre esos 12 países, pero como el Tratado Antártico está escrito en una forma en donde permite la inclusión de nuevos estados, ¿sí?,
en dos calidades, como consultivo o no consultivo, ¿sí? Por lo tanto, los países que tienen la aspiración de ser consultivos, al único organismo que deben referirse en este caso es a las propias reuniones consultivas del Tratado Antártico, que son básicamente cada 2 o 3 años en distintas naciones de las naciones participantes, ¿sí? Si puedo dar un ejemplo pequeño, por ejemplo, Colombia comenzó hace aproximadamente 10 años a manifestar interés con algunos científicos de participar en expediciones antárticas. Entonces lo primero que hizo fue referirse en este caso a la Secretaría del Tratado Antártico, que se encuentra en Buenos Aires desde el año 2004 que se forma, y esta Secretaría entonces es la que coordina estas reuniones consultivas cada 2 o 3 años. En esas reuniones consultivas Colombia en algún momento tuvo que, primero, solicitar participar. Llegó Colombia, solicita participar un año y entonces manifiesta el interés de que ya tiene un par de científicos, supongamos conectados con una universidad inglesa que ya realiza investigación antártica. Pasa esa autorización, le permiten a Colombia los países que componen estas reuniones consultivas, ¿sí? Voto a voto, y una vez que eso acontece, entonces Colombia ya manifestó primero un interés científico para la comunidad internacional. La próxima tarea de Colombia era devolver esos resultados científicos y dejarlos de manera libre y abierta para cumplir con ese propósito también de libertad de investigación científica y de cooperación. Y posteriormente, entonces, Colombia, si es que tiene la aspiración en algún momento de llegar a tener un asentamiento, va a tener que pasar exactamente por los mismos filtros que establecen estas reuniones consultivas, ¿sí? Y que básicamente apela al acuerdo entre los países. Obviamente, ¿y cuáles son los requisitos en este caso? Lo fundamental en este caso va a ser cumplir con los protocolos ambientales que están establecidos en Antártica desde la década de los 90, del cual el más importante es el Protocolo de Madrid, por el que quiera revisarlo. Y respecto a la segunda pregunta, en realidad es una pregunta que es bastante compleja de poder contestar. Yo no tengo la respuesta. Hay varios investigadores, mencioné algunos delante, mencioné a Andrés Aranquín, a Jimena Senatore, uno en Brasil, otro en Argentina, que ellos ya llevan por lo menos 2, 3 décadas de investigación de arqueología histórica, primero en los asentamientos antárticos, como el que les mostré, pero también ellos fueron haciéndose este tipo mismo de preguntas. ¿Participaban mujeres o no participaban mujeres? ¿Quiénes participaban? Y por lo tanto lo que ellos amplificaron su investigación, y la investigación de la última década, además de seguir excavando en la Antártica, se ha concentrado buscando las bitácoras de los navegantes, identificando ya, ellos ya tienen obviamente identificados barcos, años y época, pero entonces su trabajo contemporáneo ha sido en las bibliotecas de varias de estas ciudades, puertos de donde emergían estos barcos hacia Antártica. Entonces, claro, la presencia de la mujer o la participación de la mujer es una pregunta que ha estado enquistada en la investigación de las ciencias sociales de Antártica, pero con bastante poca respuesta. Lo que yo puedo fundamentar un poco más sí, es en la actualidad la presencia de la mujer, primero porque hay una amplitud bastante de investigadoras científicas que se dedican a la ciencia antártica. Estaba en una reunión recién donde habían 4 mujeres y habíamos 3 varones de una organización antártica específica en Chile. Y en realidad la presencia de la mujer en la investigación antártica en general es bastante amplia. Y la participación en terreno de la mujer, voy a dar un porcentaje al menos del trabajo de campo que yo hice en la estación brasilera en algún momento, de 70 personas, eran 28 mujeres y el resto éramos varones. No así en la situación de investigación arqueológica, en una isla acampando, donde eran 4 mujeres y 3 varones. ¿Sí? Ahora, la jerarquía en ningún caso estaba a favor de las mujeres, y las mujeres por lo general eran
algunas investigadoras senior, pero sin la disponibilidad política en esos microespacios para ejercer mayor poder. Ni siquiera en la toma de operaciones cotidianas, en la toma de decisiones cotidianas de lo que se va a hacer al día siguiente, qué bote se va a utilizar para hacer la muestra qué sé yo, de atmósfera, de aire en pequeñas cápsulas, o qué colecta se va a hacer en alguna otra embarcación. Esas decisiones, por lo general, siempre yo observé al menos, recaían primero en el varón militar y segundo en el varón científico que tenía mayor jerarquía. Pero obviamente, y como en todo contexto, también dependía de los ímpetus y de las disposiciones personales de cada una de las investigadoras. Espero haber podido responder en algo la pregunta de las colegas o de las compañeras. Gracias, gracias Nelson. Para Gonzalo, igual tenemos dos preguntas. Aranza Milleray pregunta, Gonzalo, si es que sabes cuándo surge la categoría de pescador artesanal en Chile. Ella pone como caso particular de los integrantes del pueblo chango, quienes señalan que siempre fueron changos y nunca dejaron de serlo, pero que de pronto se les comienza a categorizar como pescadores artesanales. Quiero saber si es que eso sucede también en el sur. Y Fernando Ulloa pregunta, ¿qué te parecen las actividades de pescadores recolectores y algueros que se ven amenazadas por actividades industriales, exponiendo como ejemplo el caso en la región de los ríos de la celulosa de Arauco, ¿cierto? Que sabemos que pretendía descargar sus residuos industriales en la costa, ¿no? Y en el caso del mar interior, ¿cómo ves el impacto de la salmonicultura en actividades tradicionales de mariscadores y en la migración de personas? Bueno, muchas gracias. Voy a partir por la segunda, que es más fácil de abordar, ¿no? O sea, lo de la salmonicultura lo encuentro fatal, digamos. O sea, si hay algo que necesitamos en este país es que los proyectos de expansión industrial, empresarial, tengan límites, ¿no? Es utópico pensar que las empresas se van a ir, digamos, no se van a ir. El problema tiene que ver con los límites. Y acá hay una cosa importante que decir, digamos, es cómo está cuando se habla en Chile de neoliberalismo, no se habla de un mercado que funciona y se despliega así como en la lógica de la mano invisible, ¿no? Y que funciona solo y se autorregula. La verdad es que el Estado está fuertemente amalgamado con esa dinámica del mercado, y eso es lo que se necesita transformar, ¿no? Creo que ¿por qué digo la puesta de límites a las industrias, particularmente a la industria del salmón? Pero uno podría pensar en la industria forestal, no solo porque cíclicamente están generando crisis socioambientales que son cada vez más destructivas y más erosivas, y ellos lo saben, ¿no? Sino porque, bueno, y el tema de los límites tiene que ver con que las empresas tienen un lugar también en los espacios locales, ¿no? Yo hablo de los resultados que tenemos de las investigaciones que hemos hecho en general. O sea, hay mucha gente que quiere que las empresas se vayan, ¿no? Hay posiciones siempre más radicalizadas o distintas posiciones dentro de las comunidades, ¿no? Hay muchas comunidades muchas personas que quieren que las empresas se vayan, en particular las industrias del salmón, ¿no? Pero también hay mucha gente que trabaja en la industria del salmón, ¿no? Y es una fuente de empleo. Entonces, nos puede gustar o no nos puede gustar, me parece que genera un impacto en el paisaje que es importante, pero creo que hay que avanzar en Chile hacia ponerle límites a ese... Disculpa. Ponerle límites al proceso de expansión salmonera, pero sobre todo también tiene que ver con la capacidad regular, ¿no? Sabemos que el mercado no se autorregula, la industria no se autorregula, entonces a mí me parece que estamos, digamos, camino a un precipicio si es que no se establecen regulaciones y limitaciones importantes. Creo que el cambio constitucional va a ser una oportunidad fundamental en este sentido, ¿no?
bueno, las consecuencias que está generando la industria del salmón en Aysén y en Chiloé, bueno, y ahora en Magallanes, son tremendas, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces esos impactos no están estudiados o no quieren mucho no hay mucho interés en que se conozcan los impactos en el fondo marino. Quienes los conocen muy bien son los buzos. Y respecto de lo segundo, del pueblo chango, bueno, a mí me parece que tal vez habría que conversarlo con Aranza, ¿no? La pregunta. Me parece que es una pregunta interesante, sobre todo porque nos ponen dos escenarios. Uno es cómo, desde el punto de vista de la antropología, entendemos el proceso de revitalización o reemergencias identitarias, ¿no? Y creo que eso es un debate que no está cerrado, ¿no? Que por supuesto que hay un reconocimiento, un autorreconocimiento importante de muchas comunidades tradicionales, comunidades costeras, eh, y que es evidente, pero también hay un proceso político allí al cual hay que atender, digamos, donde participan, por supuesto, intelectuales de los mismos pueblos indígenas, o de la misma academia. Entonces me parece que es un gran tema, y es un tema que se nos viene ahora a la antropología, ¿no? Además muy propio también del tiempo en el que vivimos. Respecto de si pasa lo mismo en el sur, mira, yo cuando viví, por lo menos en Aysén, en la región de Aysén, yo viví 2 años en Melinca, pasaba algo bien interesante, ¿no? El autorreconocimiento de la gente de Melinca en el censo del 92 respecto de pueblo indígena era muy baja, era el 7%. En Puerto Aguirre pasaba algo similar. Pero Melinca era un buen parámetro porque era común, entonces tenías el dato completo. Era el 7 o el 8% de personas que se autorreconocían como mapuche, que además depende de las opciones que da el censo. Pero después, cuando yo hice un estudio en ese tiempo, revisaba las fichas CAS y te das cuenta que desde el punto de vista solo de los apellidos, era muy probable que esa gente fuese origen mapuche huilliche, ¿no? El 60% aproximadamente, el 65% de las personas tenía en uno de sus 4 apellidos un nombre mapuche huilliche. Posteriormente, hay un proceso de, 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 de reflexión en torno a la identidad y a lo indígena, ¿no? Hay que decir que la gente en Aysén, en ese tiempo, en el mar interior, gran parte de las personas que habitaban las comunidades del eje insular bentónico, Melinca, Puerto Aguirre, Puerto Aysén, tenían una historia indígena importante, como yo un poco la esbocé en la presentación. Pero la gente decía, ¿qué somos nosotros? Por lo menos yo no tengo una estadística, ¿no? Tengo conversaciones, ¿no? La gente decía, nosotros somos indígenas. Mucha gente decía que somos indígenas, pero no se reconocían como mapuche, se reconocían mucho más como huilliche, y algunas personas decían, ¿somos chonos nosotros? Sí, parece que somos chonos, ¿no? Pero debo decir que no me parecía que fuera algo masivo, ¿no? No me parecía que la conversación sobre la identidad o sobre la adscripción a alguna identidad indígena era un tema relevante. Pero hay un proceso después, en los años, a fines de los 90 y en los 2000, que es muy interesante de entender, digamos, que es la presencia de la CONADI, con oficinas regionales, con envío de funcionarios, de intelectuales indígenas que desarrollen un trabajo de reflexión, de conversación y un poco de reflexión en torno a la identidad indígena en estas comunidades, ¿no? Y me parece que ahora, tengo entendido que en el dato del 2017, no lo he visto, el autorreconocimiento hacia los pueblos indígenas es mucho mayor en Aysén y en Huayteca de lo que era hace 30 años atrás, el censo del 92, por ejemplo. Y bueno, creo que es un proceso que nos habla de cómo las comunidades se van concibiendo a sí mismas, cómo van poniendo en escena sus proyectos identitarios, pero también es un proceso que tiene que ver con encrucijadas políticas y académicas también que están involucradas en esto, ¿no? Muy probablemente en la actualidad haya un reconocimiento indígena mucho mayor al que había hace unos años atrás.
No creo, en todo caso, que las identidades, no creo que la nomenclatura pesca artesanal genere una invisibilización, no es una identidad de oficio, más bien nos dice algo acerca de las comunidades que están o que habitan estos pueblos. Yo creo que lo que genera invisibilización son estas dinámicas erosivas del mercado, del capital, que destruyen las formas de vida y que socavan las formas de reproducción de la vida material de esas comunidades. Eso. Bien, muchas gracias Gonzalo, gracias Nelson, Margarita, estamos ya cerrando la sesión de hoy día. Bueno, no me queda nada más que agradecerles a Margarita particularmente por habernos puesto a pensar nuevamente en cómo se dan esto, en cómo se dialoga entre culturas, ¿no? Cómo el desconocimiento que uno tiene del otro puede abrir espacio a estas conversaciones, a estos diálogos. En el caso de Nelson, agradecer esa interesante visión geopolítica sobre este extenso territorio en el que conviven diversas naciones, en el que están en contacto diversas identidades también, y para Gonzalo, bueno, por comentarnos acerca de la irrupción de este modelo económico capitalista en el territorio suraustral, que tiene una larga trayectoria y que al parecer ha sido perfectamente conveniente para desembocar en lo que actualmente conocemos como estas actividades extractivistas, ¿no? Muchas gracias a nuestros tres invitados, y en el chat hay algunos comentarios. Muchas gracias, muy interesantes los temas tratados en el día de hoy. Felicitaciones a las tres excelentes exposiciones, muchas gracias por compartirnos. Eso, muchas gracias, nos vemos en la próxima semana, el próximo martes, para continuar con el tercer módulo de nuestro curso.